Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro episodio de Todo tiene remedio. Aquí Vero Arreche les saluda. ¿Cómo están? Como dice una canción que me gusta mucho, todo está listo. El agua, el sol, el barro, pero si falta usted no habrá milagro. Así que quiero presentarles a mi compañera de ruta, Mabel Izón. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, buen día, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que creo no es ajeno a nadie y que va un poco de la felicidad, ¿no? Así es, Contanos, Mabel. así es. Bueno, es que pareciera ser que por las estadísticas estamos mucho mejor que hace 300 años. Y sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales nos encontramos con gente sumamente infeliz, ¿no? Es esa historia de decir, tengo todo, tengo salud, tengo amor, tengo plata, como dice la canción, pero no sé, algo pasa. Y en el algo pasa es en donde tenemos que fijarnos para cumplir con lo que queremos en este programa, que es mostrar que todo tiene remedio. Así es. Y hablamos de que todo tiene remedio, pero ¿cuál es ese remedio? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es poder eh, recurrir a algún medio que nos muestre el cuadro de esta infelicidad que nos, que nos asusta, que nos genera síntomas, que nos genera molestias. Em, y en eso podemos recurrir a distintas filosofías. Por ejemplo, la filosofía budista nos dice que los la vida nos enfrenta a 3 venenos, y esos venenos son el apego, la ira y la ignorancia. ¿Qué significan el apego? El apego es el terror desmedido a la pérdida. Es la necesidad de preservar este momento mágico, maravilloso, que nosotros queremos que se eternice, y el conocimiento de que la eternidad de un momento es imposible, porque ya con solo nombrarlo pasó, es lo que nos empieza a generar tremenda pérdida. Y nos genera también actos de mucha condescendencia a situaciones mm, frustrantes, a situaciones dañinas, con tal de preservar ese momento o ese bien o eso que nosotros llamamos seguridad a cualquier precio. Con respecto al tema de la ira, em, bueno, son esas situaciones en las cuales actuamos de modo irracional, violento, desconociéndonos, ejerciendo fuerza contra los otros, pero también contra nosotros mismos, porque finalmente un acto de violencia tiene un ir y un volver. Ujú. Por lo tanto, es el momento en el cual dejamos de pensar, de situarnos, de centrarnos y nos vemos arrastrados a actuar sin darnos un mínimo espacio de saber qué es lo que pasa y qué nos pasa. Y con respecto al tema de la ignorancia, em, bueno, nosotros tenemos un dicho que es cuanto menos sepas de vos, mejor, ¿no? Y ese dicho de alguna manera es un dicho que nos daña permanentemente, porque en realidad cuanto más sabemos de nosotros, mejor, en todo el sentido de la palabra. Em, Además de esto, hay como una especie de consolidación de estos venenos, ¿no? Por ejemplo, con respecto al tema de la ignorancia, es muy fácil decir, si lo dice Internet, es verdad. Si lo dijo fulano de tal en la televisión, es verdad. Si lo escribió Mengano, es verdad.
Y nosotros sabemos tan poco de fulano de tal, de mengano y de internet, como para tomar esa información como una información verdadera y actuar en función de ello. Y sin embargo lo hacemos todo el tiempo y lo hacen masas y masas de personas en el mundo. De hecho, toda esta historia del fake news y demás eh, es un poco eso, ¿no? Ujú. Em, con respecto al tema de la eh, avaricia o del apego, bueno, la economía mal entendida ha consolidado eso, ¿no? Cuanto más tenés, más valés, más seguro estás. El punto es, cuanto más tenés, más seguro estás, ¿no? Es esta cosa de con dinero todo se arregla, con una buena tarjeta de crédito todo se compra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa consolidación y esa aceptación y ese aplauso social Ujú. a el tener y el acumular, em, nos entrega a una sensación permanente de protección, de excesiva protección, em, y de allí nace la ira, el rechazo y la lectura como amenaza de cualquier otro, la desconfianza. Cuanto más se tiene, más se desconfía de que venga alguien a tomar lo que nos pertenece, según nosotros, o lo que creemos que nos da seguridad y tranquilidad. Entonces es como una especie de perro que se muerde la cola, Sí, ¿no? porque a la misma vez nos encanta definirnos por el otro y la imagen que el otro nos devuelve de nosotros mismos. Y hay una construcción ahí desde que somos pequeños, en realidad, Exacto, de todo eso que el otro nos dice de nosotros mismos, ¿no? exacto. Sin dudas. Mientras que hablabas, pensaba, parece que vamos a ser libres el día que la jaula, o que nos demos cuenta de que la jaula está hecha de pensamientos, ¿no? Y ahí voy a la siguiente pregunta que tenía, que es, bueno, pero ¿cómo hacemos entonces, no? ¿Dónde encontramos ese remedio? Sí, bueno, los remedios son varios, ¿no? Por suerte. Y como buena noticia, yo puedo decir que los remedios más efectivos y eficientes están en nosotros mismos, ¿no? Em, cuando, cuando tomamos la decisión de reconocernos em, dolientes y sufrientes y no consideramos esto es normal, eh, esto es por el exceso de trabajo. A esta edad de la vida hay que esforzarse para lograrlo todo. De todos estos clichés que tenemos, ¿no? Ujú. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Es la gran oportunidad de tu vida, que capaz que es la última, ¿no? Y nos desaprovechamos de seguirla pasando bien. Entonces, cuando salimos de eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer si haces todo lo contrario de lo que estás haciendo? Con toda tu construcción, con toda tu estructura. Entonces, si por un minuto nos detenemos sin aterrorizarnos y sin una imperiosa necesidad de actuar, es decir, si por un minuto respiramos, nos calmamos, nos silenciamos, seguramente nos vamos a dar cuenta de que estamos en algún punto desconociendo lo que hay adentro de la habitación que somos nosotros mismos. Uno de los caminos más eficientes y más efectivos que se reconocen todos los días y que se prueba fehacientemente en sus efectos es la meditación, que no es sentarse contra una pared en posición de loto durante 7 meses, no es eso. Es aprender a incorporar este mecanismo que nos permite silenciar la mente. En las filosofías de Oriente se habla de que la mente es como un mono que salta
de lugar en lugar y no permanece un instante en un lugar. Esto es lo que pasa con nuestra mente. Y atrás de esa mente saltarina vamos nosotros sin tiempo para respirar. Entonces, incorporar la disciplina de silenciar la mente, de calmar nuestra ira antes de que aparezca, de reconocer nuestra ignorancia antes de actuar, de poder calmarnos respecto a la presencia del otro como amenaza, ese es el momento en el que podemos empezar a curarnos. Por lo tanto, es un remedio súper económico. Sí, ¿me decías? No, que es como mirar en agua turbia, ¿no? No se ve, ¿no? Después de que uno la deja quietarse, hay cosas que flotan y otras que cantan, y ahí uno como que va entendiendo más la situación, pero si siempre estamos en ese torbellino que nos nubla, que no nos deja distinguir caminos, y ni siquiera dónde estamos parados nosotros frente a esas situaciones, es muy difícil. Es como que siempre estamos en la jaula de los pensamientos donde no realmente falta un grado de libertad. Al final el grado de libertad que nos falta nos lo damos nosotros mismos. Sí. Con esto de quedarnos en la conciencia que decías. A lo que me gustaría sumar, que me parece muy importante entender, que tampoco somos lo que vemos hoy, sino una catarata, una batería de recuerdos y cosas que nos pasaron antes, algunas que quizás ni siquiera podamos recordar, y que me parece que el trabajo también está, una vez que uno toma la decisión de iniciar en ese camino de trabajar, ¿no? Consigo mismo, en reconciliarse un poco con el pasado para vivir un presente un poquito más pleno. Sí, exactamente, exactamente. Y en esa reconciliación del pasado, para vivir un presente más pleno, como tú dices, está la posibilidad de reconocer nuestras ilusiones, nuestras confusiones, nuestros inventos, Fantasías. nuestras fantasías, que operan en nosotros en tanto nosotros las consideramos reales. Operan por nosotros inclusive, en tanto las consideramos reales. Entonces, esta cuestión de me fue mal una vez, el riesgo de que me vuelva a ir mal es muy alto, por lo tanto, me apego, me envalentono, ignoro todo lo que pueda pasarle a cualquiera si no consigo lo que quiero. Cuando se juntan esos tres venenos que están alimentándose de esa fantasía, es cuando empezamos a perder el camino donde perdimos nuestra identidad. Eso que decimos de recuperar el camino que vinimos a realizar, a caminar, a trazar, a viajar, y con eso recuperar nuestra cédula de identidad o nuestro documento, nuestro pasaporte o lo que sea que perdimos en algún momento de la vida, esa recuperación de nuestra identidad es la que nos va a devolver a la realidad. Lo otro, como tú bien dices, es vivir en función de la fantasía que define un otro. Exactamente. Un otro que tiene además su mundo interior, sus recuerdos, su infancia y su presente también, pero exactamente. Que desconocemos enteramente. Aquel que piensa, que conoce a quienes lo rodea No realmente, sabe. no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, exactamente. Y vos siempre hablas de un concepto que a mí me encanta, que es cómo nos gusta pararnos en los extremos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, porque cuanto más se desconoce, más necesidad hay de ir al extremo. Porque el extremo aparece como más sólido, como contundente, como Definido. definitivo, como incontrastable. Y es justamente todo lo contrario, porque ese extremo a lo único que nos va a llevar es a profundizar
nuestro estado de pérdida, nuestro estado de dolor, nuestro estado de ignorancia, nuestro estado de ira. Entonces, cuando perdemos ese camino medio del que hablan algunas filosofías, en el cual somos conscientes de que hay extremos, pero no nos quedamos en los extremos, sino que vamos transitando ese camino medio. Cuando perdemos la dirección, cuando perdemos ese camino, ese es el momento en el que dejamos de conectarnos con nosotros mismos, con lo que realmente queremos, con lo que vinimos a hacer y con lo que además es bueno para nosotros y para todos, porque el tema no es solo lo que es bueno para nosotros, es el tema de que lo bueno para nosotros es bueno para todos. Claro. Pero, claro, el abandonar el extremo lleva a renunciar a la postura, a abandonar posturas, ¿no? Posturas que de repente elegimos o eligieron para nosotros, que propagamos. Y a veces, no sé, creo que el episodio pasado lo dijimos, pero ahí está lo que venimos a trascender un poco, ¿no? Claro. Esas posturas, esos disfraces que nos ponemos todos los días, esos mandatos, si se quiere, más formalmente, y que están presentes en todos. Es muy difícil identificarlos a veces sin ayuda, pero sin conciencia aún menos. Exactamente. Y sí, y este es el trabajo de la meditación, este es el trabajo del diálogo, Ujú. este es el trabajo del intercambio, el comprender que abrir ese cuarto oscuro y llevar luz nos va a liberar de la amenaza que nos significaba una posible serpiente venenosa y que no era más que un pedazo de soga tirado en un piso, ¿no? Entonces, ese camino hacia adentro nuestro, donde están los remedios, porque allí es donde vamos a recibir la respuesta a qué es lo que queremos, por qué estamos parados acá, por qué estudié medicina, por qué estudié ingeniería, qué pasó que de pronto soy abogado. Hay mucha gente que es grande ya o que ya es adulta y no está en la mitad de la carrera cambiando de carrera, sino que es adulta y se pregunta a sí mismo, pero yo jamás en mi vida pensé Claro. que iba a ser una ingeniera o que iba a ser un ingeniero o que iba a ser médico o que iba a ser abogado o plomero, qué sé yo. Pero lo que digo es esta cuestión que tiene que ver con poder decidir en función del conocimiento de nosotros mismos, de aquello que buscamos, de aquello que queremos, de aquello que genuinamente deseamos. ¿Sí? Y que no se contrapone contra lo que quiere el mundo, para nada, porque la interpretación es que van a decir tus padres, qué va a decir tu esposa, qué pensarán los chicos, qué dirá tu jefe, qué dirá... Y eso nos ata al comienzo del programa donde hablábamos de la felicidad, lo efímera Claro, que es y lo sí, importante que es en algún punto que seamos guardianes de nuestra propia felicidad. exactamente. Y porque además, como dicen la mayoría de las teorías, tanto occidentales como orientales, nosotros acá venimos para ser felices. Nadie se despierta a la mañana, como decíamos creo en algún momento, pensando, ay, ojalá hoy me caigan sobre mí todos los males del mundo, ojalá encuentre en el camino la enfermedad, la vejez y la muerte. No, uno no piensa eso. Uno se despierta a la mañana con el pensamiento de terminar el día siendo feliz, pasándola bien, como decimos acá en Uruguay, ¿no? Hay que pasarla bien. Y pasarla bien es eso, ese es el objetivo. Y cuando huimos de ese objetivo, cuando decimos, no, ahora no, este no es el momento, aquel no es el momento, más tarde, luego, para cuando llega ese luego, justamente vamos a elegir el camino que no nos hace felices. Vamos a elegir el camino de tapar el síntoma de la infelicidad que estuvimos viviendo hasta ese momento. El problema es Parece un que destrabalengua, ¿no? el problema es que el síntoma no se va. No, no, Insiste, crece. insiste, persiste, crece, Claro, y aquel que piensa que lo pueda callar o esconder se no, equivoca, porque hay realmente una fuerza que empuja por claro. manifestar.
Claro, claro. Y por eso digo que en esta época en que supuestamente todos tendríamos que sentirnos un poquito mejor, aparecen epidemias raras como la de depresión, como la de muerte súbita, como la de eh, hipertensión, como la de un montón de otras cosas, que más allá del tema alimenticio, al que le doy una cuota importante Ujú. de razón, también está lo otro, ¿no? Los factores ambientales, claro, pero sin duda que los emocionales también. Somos las dos cosas. Absolutamente. Una vez me regalaste un poema de Benedetti Ah, que yo se lo quiero regalar a los amigos de la audiencia, un fragmento nomás, pero creo que viene un poco a lo que estamos hablando. ¿cómo no? Un fragmento pequeño que dice, el corazón profético se convierte en escombros, usted aprende y usa lo aprendido para volverse lentamente sabio, para saber que al final el mundo es esto, en su mejor momento una nostalgia, en su peor momento un desamparo, y siempre, siempre un lío. Me quedo ese pedacito porque La última frase en especial. es eso, ¿no? Es como que estamos en ese caos, que como decíamos la otra vez, tenemos subidas, bajadas, y lo importante que es conocerse a uno mismo para navegar esas aguas, aprender a navegar esas aguas. Pero sí, claro, vivimos persiguiendo los objetos brillantes, los shiny objects, esto que se dicen, ¿no? Que nos distraen, O el que just do it. sí, exacto, o el mandato incorrecto en algún punto porque no nos estamos escuchando. La meta para mí cada vez se hace más larga, no más corta. Sí. Y esto quiero decir que tiene solución, pero no está ni en una pastilla, ni en un retiro, ni en las vacaciones. No está en eso. Está en, así como se va al trabajo y al colegio todos los días, está en incorporar una disciplina. Y en este sentido, retomo lo que dicen las filosofías orientales, es bueno que esa disciplina se tome en un primer tiempo al lado de un maestro, al lado de un guía, al lado de alguien que ha recorrido ese camino o lo está recorriendo, pero como mucho más centrado y mucho más experimentado. No es posible de ninguna manera intentar incorporar golpes parciales, porque no sirve, porque nosotros vivimos todos los días y morimos todos los días también. Un poquito, sí. Y entonces, de esto de lo que se habla el sanga o lo que se habla de la búsqueda del maestro o lo que sea, eh, sí, tiene que haber alguien al lado que de alguna manera vaya introduciéndonos en esto que finalmente se convierte en un placer, ¿no? Sin duda. Pero además, esto de la práctica de la meditación, que le vamos a dedicar un episodio entero en cualquier momentito. Ajá, ¿cómo no? En Vale, Infidencia vale. les cuento que ese es el plan. Em, Hablábamos de quedarnos en la conciencia, pero también es una puerta de entrada a la observación, que es algo que vos siempre me regalás como consejo y yo También. lo trato de aplicar desde, bueno, mi día a día, pero hasta, no sé, desde las lecciones de ajedrez, ¿no? Donde observás ese tablero tan cargado Buen ejemplo, de intenciones, de dos ejércitos que hay que ver, qué buen estrategia, qué ejemplo. flanco, qué atacamos, qué no sé cuánto. Y me doy cuenta que el que juega mejor es el que más observa, no la postura propia, sino la del otro, pero más que nada todo el tablero. Y el ajedrez es bellísimo porque, y obviamente que también requiere de un maestro para aprenderlo a jugar bien, es verdad. Pero es bellísimo porque es eso, es la decisión, que a veces es buena, es mala, pero no puede volver atrás, y el desarrollo de la capacidad de decidir. Que hay un sacrificio, sí, hay un sacrificio, pero ¿qué hay después de ese sacrificio? ¿A dónde voy con ese sacrificio? Y eso me lo da la observación de ese tablero, desde arriba, amplio, con tiempo. Y bueno, tomo mucho de esto que vos me das y lo aplico al juego cuando puedo, porque me he dado cuenta de eso. La observación me regala un montón de oportunidades. Sí, sí, muy cierto. La observación nos regala un montón de oportunidades y nos da la oportunidad de elegir en función de nuestro deseo, que no es solo el deseo de ganar. Hago hincapié en esto. Eh, en la conexión con el deseo es una conexión con la vida.
con la vida bien vivida, y la vida bien vivida es la vida que nos hace felices y a través nuestro hace felices a los que están cerca y a los que están lejos y no conocemos, porque nosotros no tenemos muy en claro hasta dónde llega nuestra energía de felicidad. Entonces, parados frente a nuestros logros, si lo queremos llamar así, la pregunta sería, ¿era esto lo que quería? ¿Es esto lo que quiero seguir preservando? ¿Es esto lo que quiero seguir defendiendo? Esta sería un poco la cuestión. ¿Dónde estoy yo en esta situación? Y uno siempre encuentra respuestas y las respuestas no son hacer volar toda la estructura. Bueno, ¿qué pretenden? ¿Que ahora deje de ser el CEO de no sé qué cuando yo finalmente eso era lo que quería? No, Ese es un extremo, ¿no? no, claro, no, nadie pretende. Nadie recomienda ni sugiere cerrar la puerta de la casa y irse pensando que se está yendo de algún lado que no se va de ninguno en realidad. Lo que se sugiere es transitar este camino de iluminación de lugares que permanecen oscuros y nos son amenazantes. No perdernos a nosotros mismos de vista, digamos. Exacto. Y en esos lugares oscuros estamos nosotros con nuestro deseo, ahí mismo. Entonces ahí hay que llevar la luz para despejar los miedos, para despejar los terrores, para despejar esas fantasías de amenaza o de logro, ahí, para calmar la mente. Sin una mente calma es muy difícil jugar al ajedrez. Muy difícil. Y jugar a la vida también. También. Hasta aquí, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio. Mabel, qué placer la conversación de hoy. Gracias. Gracias por estar acá. Y a ustedes, nos vemos el próximo lunes con un episodio más de Todo tiene remedio. Nos acompañó hoy un hermoso ramo de flores realizado por la artista floral Romina Weingarten, a quien podés seguir en Instagram en @romavine para conocer más de su trabajo. Habla, regalá, sentí.